Nosotros hemos hecho un análisis sobre las declaraciones que hizo el secretario de Hacienda hace un par de días, cuando afirma que el precio de las gasolinas en México es el precio de las gasolinas más baratas en cuanto a consumo se refiere. Quiero decirles a ustedes que en Venezuela la gasolina, su costo es de 2 centavos de dólar por litro, lo que equivale a 0.23 pesos, 23 centavos moneda nacional. En Ecuador el precio de la gasolina es de 44 centavos de dólar por litro, lo que equivale a 5 pesos en el caso de lo equivalente a México. En Bolivia es de 54 a 69 centavos de dólar por litro, lo que equivale a 6.26 y hasta 8 pesos, depende del tipo de gasolina y diésel. Y en México el costo de la gasolina es de 77 a 85 centavos por dólar el litro, lo cual equivale a una gasolina que va de los 9 hasta los 10.22 pesos. En Estados Unidos el precio del litro de gasolina es de 98 centavos, lo que equivale a 11 pesos. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, los trabajadores tienen una mejor percepción salarial que los trabajadores de México. Por otro lado, nos parece importante decir que el secretario de Hacienda pues ha mentido al señalar que en México se consumen gasolinas más baratas en referencia al resto del mundo. No es así. Tenemos 4 ejemplos de países muy cercanos y por supuesto que hay países de Oriente y de Medio Oriente que el consumo de gasolinas para su población es mucho más bajo porque son países productores de petróleo. También queremos señalar a ustedes que en los últimos 4 años, durante el gobierno de Felipe Calderón, en los últimos 4 años hemos tenido que sufrir los mexicanos 75 aumentos a las gasolinas. El precio de 75 aumentos ha generado, en el caso del diésel, un aumento del 64%, en el caso de la gasolina magna, que es la que más consumen los mexicanos, un 33.53%, y en el caso de la gasolina premium el 28%, contra el índice acumulado de la inflación, en el caso de estos 4 años, que es del 12.17%, pues hay una gran disparidad porque el diésel ha aumentado el 64% en estos 4 años, incluso va mucho más allá del aumento de los salarios mínimos, porque en los 4 años del gobierno de Calderón el salario mínimo ha tenido un aumento del 22.86% contra el 64% del diésel, el 33% de la magna y el 28% de la gasolina premium. ¿Esto qué significa? Significa que todos los productos que se mueven en el país, significa que todo el medio de transporte colectivo del país utiliza diésel y en algunos casos utilizan gasolina, y si el diésel y la gasolina en nuestro país ha venido teniendo un aumento galopante, pues quienes están siendo sacrificados son todos los mexicanos, somos todos los mexicanos, porque esto significa una afectación a la economía familiar, dado que todos los productos de consumo se mueven a través de los medios de transporte terrestre en el territorio nacional. Entonces, me parece que la afirmación que hace el secretario de Hacienda, en el sentido de que nosotros tenemos las gasolinas más baratas en relación a otros países del mundo, no es así, no estamos de acuerdo, porque la objetividad que tiene que ver con los valores de la gasolina de otros países cercanos al nuestro, incluso que son productores también de petróleo, pues en estos países el consumo de gasolina es muy barato. En el caso de Venezuela, a menos de 50 centavos peso moneda nacional, en el caso de Ecuador a 5 pesos, en el caso de Bolivia a 6 pesos, y en el caso de nuestro país, pues ya estamos hablando de diésel a 9.36 y de gasolina premium a 10.22 pesos, lo cual rebasa, por supuesto, los índices de precios de aquellos países. Y si somos un país productor de petróleo y además hemos descubierto recientemente un yacimiento, pues es evidente que se está enviando crudo al extranjero para la refinación. Está regresando bastante crudo al país con un costo muy alto, y muchos de los mexicanos que viven en la frontera con Estados Unidos en este momento lo que están haciendo es acudir a la frontera, allende la frontera,
a cargar el tanque de gasolina de sus automóviles, porque la gasolina que se consume en Estados Unidos sí es de mayor octanaje, lo cual significa que es una gasolina bien refinada, y con este tipo de gasolina pues se evita, por supuesto, los procesos de contaminación que estamos viviendo nosotros. Adelante, Maru. Usted que en el caso de Estados Unidos sí es de mayor octanaje, entonces la que se vende aquí como premium vendría no sirviendo a mejorar las condiciones ambientales. Y segundo, este discurso que no solo vemos en el secretario de Hacienda, lo vimos anoche en el secretario del Trabajo, de decir que todo es maravilloso y toda la culpa es de los priistas, ¿a qué se debe? Ya es una guerra electoral. Bueno, yo creo que por un lado el tema del octanaje en la gasolina premium. La gasolina premium es la de mejor calidad en el consumo nacional. Sin embargo, en Estados Unidos todavía hay gasolina de mayor octanaje para evitar índices de contaminación. Y en el caso de la gasolina premium, la que consumimos en México, solamente se consume el 5% del resto de los combustibles, porque es muy caro. Entonces el resto de los combustibles es el que consume el mexicano. Y por el otro lado, bueno, yo no estoy de acuerdo con las afirmaciones que hace el secretario del Trabajo cuando afirma que la reforma laboral se frena porque que como consecuencia del freno a la reforma laboral no hay empleo, y por el otro lado se contradice cuando dice que ellos han generado empleo. Definitivamente en este orden de cosas nos queda claro que nosotros tenemos que seguir representando a la opinión pública, que tenemos que seguir representando a nuestros electores, y nuestros electores están sufriendo en este momento en su economía nacional porque están comprando gasolinas caras y contaminantes, y porque finalmente pues las gasolinas son mucho más caras que en otros países. No coincide con el discurso oficial que hace el gobierno a través del secretario de Hacienda. Sobre esta guerra, respondiendo a la pregunta de ella, si es electoral ya, porque el presidente pareciera ser que todo su gabinete le está enfocando en baterías a crítica de la oposición. Bueno, yo debo decirles a ustedes, tenemos el reporte periodístico que hacía en su momento el Partido Acción Nacional cuando había aumentos a las gasolinas, y decían que esto generaba devaluación, que generaba una serie de índices de precios elevados y que generaba precisamente una serie de problemas económicos en el país. Ahora nosotros, cada mes está autorizado, de acuerdo a la ley, el aumento de las gasolinas. Tendríamos que haber sufrido los mexicanos 48 aumentos a gasolinas y estamos teniendo 75 aumentos a las gasolinas. ¿Esto qué significa? Significa que el Estado mexicano no está teniendo una visión económica ni una visión social, mucho menos una visión social. Y en este orden de cosas no estamos enfrascados en un tema de guerra electoral. Tenemos que decir lo que lastima a los mexicanos por las malas decisiones que toma el gobierno federal. Y lo estamos haciendo de una manera clara para que lo entienda el gobierno, y estaremos pidiendo por escrito, a través de un punto de acuerdo, que el gobierno federal frene las alzas de las gasolinas, porque tenemos un precio de petróleo de $67 el barril, y actualmente por los problemas del contexto internacional, México está vendiendo su petróleo a $110 el barril, y México está obteniendo 53,000 millones de dólares de excedentes petroleros, con lo cual puede de alguna manera frenar el índice de precios de las gasolinas. Que el gobierno sea consciente, que el gobierno tenga conciencia de que el pueblo mexicano está sufriendo este índice galopante de precios, y necesita el gobierno frenar y congelar los precios de gasolina y diésel. Diputado, este aumento mensual, este gasolinazo mensual, es una especie de impuesto oculto, y hay transparencia sobre su aplicación, en dónde está gastando este recurso extra que digo. El problema es que no tenemos transparencia sobre la aplicación de estos excedentes del petróleo, por un lado, y por el otro lado, bueno, pues se trata de una forma de imponerle al pueblo de México otra carga económica, y se trata de una manera de generar también pues una constante devaluación y una constante alza en el índice de los precios de consumo, no solamente de consumo básico, sino también de los servicios. Diputado, más allá del punto de acuerdo que se le pueda hacer al Ejecutivo para que diga por qué estos deslizamientos a la gasolina, en la Cámara de Diputados se puede modificar el presupuesto para que sea desde la Cámara de Diputados donde se defina o se ponga un monto al precio de los combustibles. Sí. Y también ver qué es lo que pasa con los excedentes petroleros, porque de ahí salen posiblemente cochinitos para fines electorales, ¿no? Ahora que se vienen las elecciones. Sí, la Cámara de Diputados, cuando genera el presupuesto, establece claramente cuál es el valor
básico del petróleo por barril para tener los ingresos que necesita para soportar el gasto público. Pero hoy tenemos un excedente muy importante. Cuando hablamos de casi 53,000 millones de dólares por el beneficio que ha recibido México en estos años por el excedente petrolero, nosotros los mexicanos queremos saber a dónde va este dinero, cómo se va a transparentar este recurso, en qué se está invirtiendo este dinero y por qué no se invierte, por ejemplo, en una refinería para evitar los costos de desplazamiento de crudo hacia otro país y luego el regreso ya refinado, y estamos vendiendo petróleo barato y estamos comprando gasolina cara. Creo que tenemos muchas cosas que hacer y en este caso Secretaría de Hacienda, Pemex y el gobierno federal seguramente tendrán que escuchar la opinión de nosotros. Gracias, buenos días y buenas tardes.